empezar, les quiero hablar sobre Honeygain. Honeygain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 42. Después de entregar la información del paradero de Spandam al CP9, Naruto tuvo otra reunión hombre a hombre con Rob Lucci en el escondite del CP9 en la isla Kauai. Todavía había malas intenciones entre ellos dos después de la última vez que el Foxhound Crew había pasado por su santuario de la isla, y después de una muestra de buena fe al llevar a cabo la misión que se les había solicitado a través del CP9, era una oportunidad tan buena como cualquier otra para aclarar las cosas. Sin embargo, el término sentarse estaba completamente fuera de lugar, ya que aquí no se sentaba. Aparte de ellos dos, el escondite frente al mar estaba vacío y todos los muebles fueron quitados del camino en la sala del frente, como si eso evitara que fuera destruido si las cosas escalaban a hostilidad. Escuchamos rumores de su ataque horas después de que ocurriera, dijo Lucci, de pie con los brazos cruzados mientras se apoyaba contra la pared. Su paloma volaba por la habitación entre los dos, pero ninguno de los dos le prestaba atención. Fue impresionante. Esperaba más problemas considerando que el resto de su tripulación no parece estar tramando algo tan sensible. Lo último que alguien en la tripulación necesitaba eran elogios, y mucho menos Naruto. Especialmente en forma de elogios ambiguos. Es hora de pinchar al oso, o al jaguar en este caso. Sí, lo que sea. Yo no maté a Spandine, así que diviértete con eso más tarde, cuando vayas tras Spandam. El ojo de Lucci se movió imperceptiblemente, pero la atmósfera en la habitación cambió ante esa admisión. ¿Y por qué no? Eres el hombre que mató a más de 1000 en una batalla con un solo ataque. Porque no fue en una batalla. Estaba sentado detrás de un escritorio casi orinándose en los pantalones. Naruto respondió como si no importara si Rob Lucci tenía un agravio contra la familia Spandine/Spandam. No mato a nadie a sangre fría y no soy tu verdugo de bolsillo. Un gruñido bajo retumbó en la garganta de Lucci, pero se calmó lo suficientemente rápido. No importó. Cualquier marine poderoso que pudiera detenerlos habría sido trasladado a Marineford, porque la ejecución de Porgas de Ace estaba pendiente. Lo mejor no sería cerca de Spandam incluso si supieran que CP9 se acerca. Muy bien entonces. Simplemente tendremos que matarlo antes de que se pueda colocar una defensa real a su alrededor. Buena suerte con eso, porque se supone que está en alguna base de los marines en el Nuevo Mundo. G5. Luego, un miembro del CP9 que se desahogaba, Rob Lucci, derribó toda la pared trasera de la habitación. A pesar de la repentina acción violenta, su rostro no cambió de expresión en absoluto. Naruto solo levantó una ceja inquisitivamente. ¿Qué se suponía que era eso? ¿Una manifestación? En realidad, era el equivalente de Lucci a una persona normal golpeando un escritorio con las manos y gritando, maldita sea, con exasperación e ira. Aunque no fue tan extraño. La mayoría de los piratas y otros combatientes que se encontraron en los mares utilizaron la demolición aleatoria como una forma de controlar la ira. Ahí es donde vamos a ir entonces. Lucci finalmente dijo. No importa dónde se esconde Spandam. No importa que hayas intentado disuadir nuestra venganza alertando al enemigo. Aún así va a morir. Si pensaba que Naruto iba a hacer o decir algo para tratar de convencerlo de lo contrario, estaba muy equivocado. Todo lo que obtuvo fue una mirada en los ojos de Naruto que decía que había visto cosas como esta suceder demasiadas veces antes como para que se enojara cuando alguien que apenas conocía lo declarara. Hasta cierto punto tenía razón. Incluso alguien del propio equipo de Naruto tenía ese tipo de mentalidad cuando se trataba de una persona en particular, que mataría a cierta persona sin hacer preguntas si se presentara la oportunidad. Todavía era un tonto cuando dejé mi casa para empezar a navegar y explorar, admitió Naruto sacudiendo su cráneo puntiagudo de cima amarilla. Rob Lucci levantó una ceja confusa y dijo,
Incluso después de ver cuán grandes eran realmente los mares, y después de ver un montón de lugares diferentes con diferentes culturas y personas por todas partes, todavía sentía que podía hacer lo que toneladas de personas importantes que respeto soñaban: traer la paz al mundo. Había imaginado que el mundo ninja había sido el mundo, punto. Hasta que vio ese barco desde más allá de los límites de su continente natal y se dio cuenta de que había habido cosas más lejanas de las que había visto evidencia en su vida. Su aliado de cuando era niño, Temujin, había sido de un continente completamente diferente, y eso lo había inspirado nuevamente cuando no tenía una razón para serlo. ¿Por qué no? Después de todo, él había sido una especie de catalizador de ese tipo de cosas antes en un lugar enorme. Todo el territorio de las naciones elementales estuvo más o menos en paz durante el período más largo de la historia y no hay señales de que termine pronto. Pero ahí fue donde la cultura era similar y el mundo había logrado unirse para comprender una amenaza mayor que ellos mismos. Sin Akatsuki para convencerlos de unirse, Naruto odiaba decirlo, pero las aldeas ocultas nunca habrían tenido la oportunidad de unirse. Y eso quedó más claro que nunca mientras viajaba. Fue testigo de cómo la gente en el país, uno de sus queridos amigos, se mataba entre sí debido a las mentiras y la codicia de un hombre a quien no le importaba la gente, solo la oportunidad de llegar a la ubicación de un arma secreta. Había visto una atrocidad masiva poco después y, afortunadamente, estuvo en las inmediaciones lo suficientemente rápido como para hacer algo al respecto. Había visto la esclavitud practicada por las personas que se decía controlaban el mundo. Y se dio cuenta de que su tierra natal solo había sido la punta del iceberg. Había cosas igual de complicadas y entrelazadas en otros lugares. Todo eso le hizo darse cuenta de que no podía traer la paz al mundo entero, por mucho que durara su vida. No cuando ni siquiera había visto el mundo en su totalidad. No cuando no había sido testigo de lo suficiente de lo que tenía para ofrecer, tanto en sus alturas como en sus profundidades, para comprenderlo. La paz sin comprensión no era paz, él ya era consciente de ello. Imponer algo así a la gente no era la respuesta. No fue paz, fue simplemente fascismo. Por eso no estaba del todo de acuerdo con el enfoque de Dragón y el ejército revolucionario. De instigar el cambio y maldecir a quien no lo desee. Paz, dijo Luffy, como si probara las aguas de la idea antes de desecharla. Honestamente, el pensamiento de paz no hizo nada por él. Qué idealista de tu parte, pero claro, parece ser el tipo. ¿Idealista? No. Tonto. Para sorpresa de Luffy, el insulto descarado de lo que había considerado una creencia profundamente arraigada en Naruto provocó una risa divertida en él, y ni siquiera del tipo burlón tampoco. Fue real. Nadie me llamaría brillante, pero déjame decirte algo. Las personas inteligentes pueden gobernar el mundo, pero las personas tontas son las que lo cambian. Las personas tontas son las que hacen que las cosas sucedan en el mundo. Porque no son lo suficientemente inteligentes como para saber cómo lidiar con las cosas como son cuando son malas. No era ningún tipo de líder del pueblo, eso lo sabía y por eso eventualmente podría lidiar con nunca convertirse en Hokage. Algunas personas simplemente encajaban en todo lo que implicaba ser el líder de todo. Algunos no lo eran. Pero resultó ser un hombre que podía inspirar a aquellos que estaban hechos para ser líderes de su pueblo. Un catalizador. Esa es la cosa más estúpida que he oído a alguien decirme en voz alta. Oh hombre, eso no puede ser cierto porque ya has hablado con Luffy antes. Habría tenido razón si Luffy alguna vez le hubiera dicho algo más a Luffy además de lo malo que le iba a patear el trasero, pero realmente no lo tenía, así que en su mente seguía siendo Naruto. No podrás convencer a todos de que adopten tu forma de pensar, Uzumaki. Luffy levantó la mano y la apretó en un puño. Siempre habrá personas que quieran hacer las cosas a su manera. Si quieres que todos piensen como tú y cesen los conflictos por completo, eso nunca sucederá. Naruto era muy consciente de eso, lo sé. Siempre habrá alguna razón para pelear. No puedes detener eso. Pero si las personas en el mundo se entendieran entre sí y pudieran ver las cosas desde la perspectiva de quienes los rodean, tú no puedo decir que no mejoraría las cosas. Sería un comienzo. Entendiendo, dices. Bueno, en ese caso te quiero. Aunque no se podía ver desde detrás de las paredes de la casa, Luffy señaló en la dirección general de la línea roja. Quiero que pases esa pared. Pasa y mira lo que hay más allá, porque eso es donde realmente comienza la Grand Line. A ver si puedes comprender qué impulsa a las personas a pasar ese punto para hacer las cosas que hacen.
Y si todavía puedes pararte aquí frente a mí y hablar con tanta convicción como lo haces ahora, tal vez yo empezaré a escuchar lo que tienes que decir. Porque todavía no había visto nada. Más allá del límite de la parte paraíso de Grand Line y hacia la mitad del Nuevo Mundo. Es cierto. Esa es la idea general. No puedes intentar cambiar algo de lo que no eres consciente primero. La única manera de hacerlo es a través del miedo, y esa no es una solución real. Justo afuera de la casa, en la cubierta que rodeaba todo, los miembros del CP9 y los pocos miembros de los piratas Foxhound, Honmi, Soren y Didi, estaban esperando mientras sus dos líderes conversaban. A pesar de que la pared trasera del lugar fue perforada, a ninguno de ellos parecía importarle realmente en ninguno de los lados, con la excepción de la princesa secuestrada de Arabasta que se dirigió en esa dirección a pesar de las indiferentes garantías de todos de que todo estaba bien. Si Uzumaki Naruto y Rob Luxy, quienes se habían vuelto más fuertes desde su única derrota por el más mínimo margen, realmente hubieran peleado, la pared trasera solo habría sido lo primero en destruirse en los primeros 10 segundos. Pero a pesar de lo preocupante que era, Vivi se coló hasta el agujero en la pared y pudo escuchar la mayor parte de su conversación, completa con el dogma de Naruto. Alguien como él sentía que todavía tenía mucho que aprender. Eso fue algo que le dio una sensación de tranquilidad ya que la realeza significaba heredar el gobierno de su país algún día, porque a menudo sentía que nunca sabría todo lo que necesitaba. Si Naruto estaba admitiendo que todavía no sabía nada, bueno, eso era algo a lo que aferrarse y tomar en serio. Y hablando de corazones, ¿por qué diablos el de ella latía tan rápido? Malditas Nojiko y la señorita Valentine. Sí, estaba enamorada de Naruto. Al principio se sintió agradecida cuando él se criminalizó para sacarla de Arabasta para su padre y cuando incluso se había dedicado a entrenarla a petición de ella. Pasar tiempo en Constellation Island le había dejado claro lo que estaba sintiendo, y cuanto más aprendía y escuchaba sobre lo que lo motivaba, empeoraba las cosas con el tiempo. Fue la convicción con la que podía hablar y el propósito con el que podía actuar cuando la situación lo requería. Eso habló del aspirante a monarca que había en ella. Fue la empatía que mostró hacia las personas y las cosas que lo rodeaban. Está bien, bueno, hagan lo que quieran, pero ustedes, idiotas, todavía me deben un favor más tarde. Nos vamos. Vamos, Vivi, vámonos. Casi dejando escapar un ep ante el hecho de que su presencia había sido conocida desde todo el tiempo, lentamente miró a través del agujero y encontró a Naruto y Rob Luxy mirándola. Uno de ellos tenía una sonrisa en su rostro, el otro simplemente tenía la misma mirada en blanco de siempre. Habiendo sido atrapada, Vivi caminó tímidamente a través del agujero en la pared pasando con cuidado a Rob Luxy antes de lanzarse rápidamente detrás de Naruto. Ese tipo era realmente desconcertante. Luego, los dos regresaron al frente para buscar a Soren y Honji. Soren estaba ocupado hablando con los miembros del CP9 sobre sus habilidades con Rokushiki. Entonces estás diciendo que no es gran cosa que haya aprendido a combinar mis poderes de la fruta del diablo con cosas como Ramkyaku y otras cosas. No, no es. Kaku, de nariz cuadrada, dijo mientras le sonreía al joven debajo de su gorra negra. Hyabura, Luxy, yo, todos podemos hacer eso. Parecía estar disfrutando el hecho de poder cortar los pensamientos de Soren de que había lograr algo único e innovador. Llegas tarde al hombre de la fiesta. No hubo respuesta verbal por parte de Soren, y su rostro no mostró ningún enojo o molestia, pero el vapor ácido que fluía de su cuerpo era un claro indicio de que se estaba enojando. Mientras tanto, Kumadori, Blueno, Hyabura y Fukurou estaban viendo a Honji intentar coquetear con Califa divertidos mientras parecía estar fallando miserablemente. Quiero decir, solíamos ser una especie de enemigos, sí, pero ¿eso realmente importa ahora? Quiero decir, al final todos somos solo carne y hueso. Habló suavemente, bajándose un poco las gafas de sol para que ella pudiera verlo a los ojos. La hermosa mujer rubia en realidad le dedicó una mirada por un momento desde detrás de sus gafas antes de notar cómo él estaba tratando de cerrar la proximidad entre ellos. Por favor, absténgase de acosarme sexualmente más, espadachín-san. Honji. Dijo con una sonrisa agradable en su rostro. Correcto. Honji-san. Pero mis amigos me llaman J. Rock. J. Toderichie, señor J. Cualquiera de esos si quieres. Lo que tú digas, Honji-san. Soren se palmeó la cara y nunca estuvo tan agradecido de que Naruto saliera de la casa con Vivi.
No quería hablar mal y en realidad quería darle a Honey una oportunidad para impresionar a una mujer, pero Dios mío, alguien necesitaba lanzarle un salvavidas porque se estaba muriendo allí afuera. Muy bien chicos, vámonos. Dijo Naruto, con Bibi ya agarrándolo a cuestas en preparación para el Iraisin, el barco espera. Tanto Soren como Hondy asintieron y caminaron hacia su capitán, y este último se despidió de Califa. Se sintió un poco victorioso cuando logró arrancarle una sonrisa después de hacerlo, al menos hasta que Soren le murmuró: John Boy, eso fue patético. Como sea. Deja de trollear. Hondy respondió en voz baja, no dispuesto a dejar que el osco primer oficial de la tripulación lo deprimiera. Hoy fue una victoria para la mitad veloz de los espadachines gemelos en su libro. Estás celoso porque sabes que todas las chicas quieren Peanut Butter y Hondy. Todos los hombres del CP9 que estaban afuera comenzaron a reírse, al igual que Naruto e incluso Bibi, mientras Soren parecía absolutamente mortificado por lo que Hondy acababa de decir. Oh Dios, por favor, no vuelvas a decir eso nunca más. Mantequilla de maní y Hondy. Mantequilla de maní y. Callarse la boca. María Joyce. En el gran palacio de los líderes del mundo conocido, los 5 viejos hombres de apariencia poderosa que gobernaban por encima de cualquier otro aspecto del gobierno mundial se sentaron entre sí en su sala de reuniones, mirando el titular de un periódico que habían logrado interceptar. ¿Cómo iban a convertir esta noticia en lo que querían que fuera? Sería difícil ocultar el hecho de que la base marina G-3 había sido alcanzada y había sufrido bastantes daños ya que se encontraba junto a un pueblo y cualquiera atraído por el ruido proveniente de esa dirección habría sido testigo de una torre entera. De que la base se corte y se caiga. Esto se está convirtiendo en un patrón muy problemático. Uno de los miembros de Gorosei dijo mientras miraba el periódico que casi había sido publicado para que todos lo vieran. No es el momento para que algo así suceda. No con la ejecución de Porgas de hace a 3 días de distancia. Otro de los ancianos aprovechó ese momento para hablar. Es el único momento en el que algo así no sería una noticia importante. Si no fuera por la creciente guerra con Barba Blanca como de conocimiento común, lo habría sido. No podríamos encubrir esto. Este Uzumaki Naruto tenía que ser una especie de cerebro oportunista debido a cómo había interrogado a un funcionario de alto rango del gobierno sobre la ubicación de un beacon incluso más secretos que el que había interrogado. Esta no era la primera vez que lograba hacer algo como esto. Cuando el foco principal de los militares estaba en otra parte, hacía algún tipo de movimiento fuera de la vista del incidente masivo que era absurdamente significativo. Un ejemplo reciente fue durante la debacle en el archipiélago Sabaody. Debe haber estado aprovechando la alarma causada por la preparación de la represalia de Barba Blanca contra Marineford para hacer sus propios movimientos. Pero no podían simplemente seguir aumentando su recompensa por razones que nunca revelarían al público ni a la mayoría de las fuerzas de la Marina. Como destruir cyborgs pacifistas separados y derrotar a Bartolomeu Kuma, su éxito al sobrevivir al Booster Call, su victoria sobre Aokiji y desviar a Kizaru en 2 ocasiones distintas, y una victoria decisiva sobre toda una base de Grand Line Marine. Todas esas cosas habían estado ocultas. Si siguieran aumentando su recompensa cada vez que hiciera algo por lo que necesitaban tomar represalias, eventualmente surgirían demasiadas preguntas que alguien tendría que responder para justificar tal cosa. Pudieron justificar su recompensa actualmente extremadamente alta debido a sus acciones de secuestro y posterior lavado de cerebro a Nefertari y Vivi junto con otras cosas posteriores que su tripulación había hecho y que podían permitir que el público supiera. Lo más importante sobre él que no podían dejar que la gente supiera era el origen de su paradero. Los Gorosei no eran tontos. Sabían las cosas que necesitaban para los hombres de su posición y algo más. Nadie más conocía la historia del mundo como ellos, y eran plenamente conscientes de la existencia de un gran continente en los confines del East Blue. La cantidad de fuerza que tenía este lugar era alarmante, incluso hace siglos, cuando los encontraron por primera vez, pero nunca llegaron más allá de ellos mismos cuando se trataba de cualquier tipo de ambición imperial. Más allá de las olas no había nada para ellos y aparentemente permaneció así. Nunca entró en ningún contacto significativo con ningún otro lugar porque estaba muy apartado en el East Blue, donde no había nada y donde estaba el final de Grand Line por donde salía. Solo los comerciantes emprendedores y muy emprendedores salían por allí solo para comerciar con el área exterior.
De menos del 1% de los comerciantes de East Blue que intentaron ir por ese camino, solo el 1% de ese pequeño número llegó tan lejos como para llegar al continente. Dado que el East Blue estaba compuesto por el grupo de piratas más débil de todos los mares, el grupo con los ojos más abiertos que se enteró de este lugar por parte de los pocos que habían estado allí, a veces también se aventuraba por allí tratando de construir su propio éxito y esparcieron su caos, pero apropiadamente ninguno de ellos regresó. Siempre habían sido una amenaza subyacente, pero siempre habían estado lo suficientemente apartados como para poder ignorarlos. Pero quizás el tiempo les había despertado la curiosidad por saber qué más había en el mundo. Y tenían que determinar si Naruto era un ejemplo normal de su fuerza o el ejemplo extremo. El punto era que si un lugar así se volviera de conocimiento común en todos los mares, especialmente para personas como el ejército revolucionario, encontrarían aún más incentivos para socavar el gobierno mundial debido a su completa autonomía. ¿Quién sabía qué más había cambiado en ellos? Si finalmente habían formado un verdadero gobierno, si hoy en día se hubieran vuelto aún más fuertes que en aquel entonces, ¿quién sabe qué más? Monkey D. Dragon podría incluso intentar forjar una alianza con ellos si el conocimiento de las naciones elementales existiera abiertamente. Probablemente era muy poco probable que sucediera incluso si él deseaba hacerlo, pero si existía la posibilidad, era un peligro para el que tenían que prepararse y contener. Esto significaba que cualquier noticia sobre Uzumaki Naruto debía ser controlada. En el peor de los casos, apenas podrían mantenerlo fuera de los titulares. En el mejor de los casos, podrían transformar su reputación en la de un monstruo, de ahí su ya imponente epíteto y la imagen inicialmente muy poco halagadora que acompañaba a sus primeras recompensas, tuvo que cambiarse por la actual porque era muy difícil identificarlo de otra manera. De cualquier manera, ya sea por su mera presencia fuera de los límites de control de las naciones elementales, su mera existencia entre los aspectos más problemáticos de su sociedad, o el hecho de que constantemente se interpuso con éxito en el camino directo de los marines, Uzumaki Naruto era un serio enemigo del gobierno mundial. 2 días después con Piratas Raposero Isla de Hundero. Ninguno de ellos sabía realmente por qué Naruto había guiado al desastre natural de regreso a su pequeño refugio particular en Calm Bay, pero parecía ser bastante importante cuando amarraron el barco de manera segura en la cala escondida de la isla. Él también parecía estar muy emocionado cuando se les pidió a todos que reunieran cosas que sentían que necesitarían por un tiempo en la costa, también confuso porque el barco estaba justo allí. ¿Qué estamos haciendo aquí, Naruto-kun? Le preguntó Nojiko, sosteniendo una bolsa llena con las cosas que les había pedido que trajeran. Tenía ropa, municiones, ropa, maquillaje, ropa y algo de comida de emergencia. Pensé que se suponía que ya íbamos a pasar la línea roja. Todo el equipo estaba allí, desde Yosaku, Honmi, Muret, Vivi, Konkarue, Soren, Paulie, Miss Valentine y, a pesar de ser nuevo en el equipo, el músico de pelo largo Biron también estaba esperando, ansioso por saber qué estaba pasando. Incluso Perona estaba allí con el expreso propósito de asegurarse de que no pudiera robar su barco. No es que importara demasiado, ya que Naruto podría simplemente usar Iraisin si lo necesitara. Bueno, eso puede esperar, en realidad no hay prisa. Dijo Naruto, y parecía que casi no podía quedarse quieto de lo emocionado que estaba, pero quiero mostrarles un lugar que es realmente importante. Tengo que ir a algún lugar para manejar algo y me gustaría que todos ustedes fueran conmigo. A mí. Déjame aquí entonces. Perona dijo, interviniendo en la explicación de Naruto. Ni siquiera quiero estar aquí. ¿Por qué querría ir a otro lugar extraño con ustedes? Los prisioneros no pueden elegir a dónde ir. Paulie intervino, con el humo del cigarro en la boca. Él casi ignoró por completo la mirada que le envió la princesa fantasma. Ya lo había visto más que suficientes veces desde que la reclutaron a bordo, y estás diciendo que no quieres ir a ningún lugar extraño, pero estás en Grand Line. Sí, eso tiene mucho sentido. Callarse la boca y, incluso si no navegaran hacia donde iban, el barco estaría bien. One Finger Island era una insignificante isla selvática en Calm Bay, por lo que era demasiado peligrosa para que cualquiera fuera a buscarla sin sentido, incluso si sabían que existía y dónde estaba. Hasta ahora solo los piratas Kuja sabían dónde estaba, y aún no sabían que Naruto lo había reclamado como suyo. Además, el barco ni siquiera estaba al aire libre, estaba en una cala. Estaría bien donde estaba.
cubriéndose sobre la espalda de Naruto tan liviana como una pluma. La señorita Valentine tenía una sonrisa normalmente brillante en su rostro mientras hablaba. Entonces, ¿a dónde vamos y qué es eso que debes hacer y qué es tan importante, eh? Descubrirás lo que estoy haciendo cuando lleguemos allí. Necesito ir a pedirle algo a un viejo amigo. Dijo Naruto con una amplia sonrisa, eligiendo mantenerlo en secreto, y vamos al lugar donde aprendí el modo sabio. El hogar de mis invocaciones de sapos, pero si quieres puedo mostrarte un poco más de naciones elementales mientras estemos allí. Dejando a un lado la anterior falta de entusiasmo de Perona, era una perspectiva interesante echar un vistazo aunque fuera momentáneo al lugar que logró engendrar a alguien como Naruto en el mundo. Era difícil decir que no todos estaban interesados de alguna manera. En serio, ese tuvo que ser un viaje muy largo. ¿Qué, iba y venía con Iraisin con cada uno de ellos? Eso podría volverse un poco engorroso e incómodo después de un tiempo si así era como planeaba hacerlo. Si bien tenía el chakra para abusar del Iraisin de esa manera para llevar a su tripulación allí, incluso a larga distancia, era mejor hacerlo todo de una sola vez. Sin decirle una palabra más, Naruto hizo una serie de sellos manuales y golpeó su mano contra el suelo, Kuchi-ose no Jutsu, Jutsu de invocación. En una nube de humo en el suelo apareció Fukasaku, quien no pareció sorprenderse de que lo llamaran. ¿Qué pasa, papá? Estoy listo para partir. Es bueno verte de nuevo tan pronto, Naruto-chan. El sapo pequeño y anciano dijo mientras miraba a la tripulación de Naruto nuevamente. Bien, entonces, ¿quién viene al viaje? Lo pregunto porque la chica de cabello rosa no parece muy feliz de ir. Y, de hecho, Perona no parecía demasiado animada para marcharse. Muy bien, ¿alguien no quiere ir? Naruto preguntó a toda su tripulación, sin obtener respuesta de nadie más que de Perona levantando la mano frenéticamente. ¿Alguien que no sea Perona y que todavía esté prisionera cuando intentó apoderarse de mi maldito barco después de que la salvé de Oars? Ella bajó la mano con un poco de vergüenza tímida, recordando cómo casi jodió a la tripulación del pirata Foxhound. No, estamos bien. Está bien entonces. Fukasaku dijo. Todos muévanse alrededor de Naruto-chan y esperen un segundo. Después de ver a Fukasaku disiparse, todos se reunieron alrededor de Naruto según las instrucciones, incluida Perona, a regañadientes, cuando decidió que incluso si no lo hacía, sucedería algo más que la obligaría a decir. Los odio, chicos. Todos nos odiamos en algún nivel. Soren admitió libremente. ¿No has visto cómo nos tratamos unos a otros? Para ayudar a Soren, como él estaba totalmente de acuerdo, Pauli habló. Sí, quiero decir, las chicas no odian a Uzumaki, pero el resto de nosotros lo odiamos y socavamos su autoridad lo suficiente como para compensarlo. Dijo mientras soplaba el humo de su cigarro al aire. Me siento muy amado y respetado por mi leal equipo. Naruto comentó sarcásticamente antes de recibir un beso en cada mejilla de Nojiko y Miss Valentine para demostrar el punto de sus tripulantes, y no me importa porque eso me pasa a mí. Yosaku, por supuesto, se había acercado lo más que pudo al médico residente del barco, Muret, haciendo todo lo posible por flexionar sus ahora notables músculos mientras intentaba parecer indiferente. Estoy bastante seguro de que la casa de Naruto Aniki es un lugar perversamente peligroso, pero no te preocupes, te mantendré a salvo. Está bien. Muret dijo secamente, señalando el sable sensible en su cadera. Funkfred puede mantenerme a salvo muy bien. Si ese idiota seguía intentando flexionarse y se le saltaban los puntos, ella le patearía el trasero antes de curarlo de nuevo. Definitivamente no era tan genial como Trafalgar Law. De ninguna manera. Antes de que pudiera pasar más tiempo, toda la tripulación desapareció en una enorme nube de humo que ocultó la partida de todos ellos. Naciones elementales Mountain Yogoku. Una enorme columna de humo se elevó y se disipó, lo que indica la llegada de los piratas Foxhound. Los gritos ensordecedores de Biron tampoco perjudicaron el anuncio de su presencia. No hace falta decir que no tenía idea de que Naruto pudiera hacer algo así por el resto de ellos. No había existido el tiempo suficiente para acostumbrarse a todas las cosas raras de las que el capitán era capaz. Finalmente se detuvo cuando notó que todos los demás se alejaban de él y se tapaban los oídos. Tratando de salvar algo de apariencia para sus gritos de miedo bastante agudos, Biron se aclaró la garganta, su rostro de un color rojo mortificado. Nunca antes había tenido que teletransportarme a ningún lado. Ni siquiera sabía que algo así fuera posible hasta hace unos días.
pensando que había encontrado un alma gemela en todo lo extraño que rodeaba al equipo. Perona puso una mano en el hombro del joven músico. Es extraño, ¿verdad? Al menos elegiste unirte. Solo estaré aquí hasta que pueda regresar con Moria Sama. Aunque todavía está en mal estado. Te acostumbras. Todos intervinieron a la vez con el miembro más nuevo de la tripulación antes de comenzar a asimilar el entorno al que Naruto los había transportado. Estéticamente ninguno de ellos había visto nunca algo parecido. No había 10 pies cuadrados de lugar que no estuvieran cubiertos por algún tipo de exuberante vegetación. Desde el acantilado en el que les habían convocado se podía ver gran parte del paisaje, lo que les permitía tener una buena vista del frondoso bosque que lo cubría todo, las cascadas y arroyos, y los canales construidos por los sapos. Para guiar el flujo de agua para ellos. Todo el lugar tenía una sensación diferente, como si la montaña tuviera un aura propia que intentaba infiltrarse en su presencia y abarcarlos. Algo así como la forma de intención asesina de Naruto para aquellos que habían estado cerca de él antes, pero era relajante. Era seguro decir que simplemente estar en el monte Myoboku hacía que todos se sintieran más fuertes, con una mayor vitalidad. Esto es increíble. La primera en hablar fue Vivi mientras caminaba hacia el borde del acantilado y extendía los brazos como si pudiera asimilar todo lo que la rodeaba. A pesar de que había visto mucha vida vegetal, todavía era una chica del desierto y nunca había visto algo como esto. Naruto, ¿de verdad vives aquí? Karue graznó de acuerdo. Sin embargo, ella no fue la única atrapada en todo esto. Nojiko levantó una de sus pistolas y pudo sentir la cantidad de chakra que estaba disponible para usar dentro de su cuerpo estimulada por el simple hecho de estar en la montaña. ¿Por qué querrías dejar un lugar como este? Fukasaku saltó sobre su hombro, casi sacándola de su ensoñación para ver mejor los sellos inscritos en su ar. Definitivamente parte del trabajo de Naruto. Le encantaba usar sellos de drenaje de chakra para la mayoría de sus cosas personales, ya que él mismo tenía una cantidad increíble. Naruto-chan se va porque a mamá y a mí no nos gusta verlo encerrado aquí. Honestamente, creemos que está mejor con él muchos de ustedes. Veo que lo cuidan bien. Es más como si él cuidara de mí, de nosotros. Dijo Nojiko con un sonrojo rojo brillante en sus mejillas. Normalmente tenía mucha más confianza, pero estas eran efectivamente las figuras paternas de Naruto, ya que eclipsaban su considerable edad y lo trataban como si lo fueran. Fue un poco vergonzoso que te felicitaran. ¿Realmente te gustamos tanto? Le haces mucho bien estar cerca. Fukasaku admitió asintiendo, y puedo ver que lo amas mucho. Si ella había estado roja antes, él dijo que necesitaban inventar un nuevo tono para describir el rostro de Nojiko en ese momento. Después de tomarse un momento para sumergirse en el ambiente de su base original, Naruto respiró hondo y se volvió hacia todo su equipo con una gran sonrisa en su rostro. Está bien, chicos, esta es mi casa. Pueden ir a mirar alrededor. Solo un poco. Si sigues a papá, él te mostrará dónde nos alojaremos. ¿Dónde diablos vas a estar? Preguntó Soren, manteniendo el ceño fruncido a pesar de que realmente no tenía ganas de permanecer de mal humor. Esta montaña lo estaba calmando seriamente. Nos llevaste aquí solo para dejarnos en algún lugar ya. Claro, Naruto podría haberles dicho que iba a intentar arrastrar al gigantesco zorro monstruo definitivo que solía residir en su vientre para que lo acompañara en otro viaje absurdamente peligroso, pero ¿qué tenía eso de divertido? La sorpresa posterior sería mucho mejor cuando se lo dijera entonces. Así que tenía que distraer a los miembros más hoscos de la tripulación de alguna manera, y eso era fácil. Papá, muéstrales a Soren y Paulie dónde beben y juegan los sapos. Ambos hombres volvieron sus cabezas hacia Fukasaku tan rápido que Naruto temió que los hubieran roto por un segundo. Supuso que esas eran las cosas que más les interesarían, en eso había estado contando. Fukasaku saltó del hombro de Nojiko y se dirigió al frente del grupo junto a Vivi junto al acantilado. Bien. Sígueme. No creo que puedas pegarte a superficies con chakra, cariño, así que tendremos que tomar un largo camino por recorrer. Se giró hacia Naruto y señaló un poco más hacia la cima de la montaña. Naruto-chan, por otro lado, está subiendo a la cima. Probablemente lo verás más tarde. ¿Probablemente lo veas? Preguntó la señorita Valentine con una ceja levantada. ¿Qué diablos significa eso? Nunca se sabe. Ahora vamos. Encogiéndose de hombros, la señorita Valentine fue a seguir al viejo sapo y al resto de la tripulación cuando Naruto la agarró del brazo para impedir que se fuera.
Volviéndose hacia él con una sonrisa radiante, le batió las pestañas dulcemente. Sí, Naruto. ¿Tienes miedo de extrañarme demasiado mientras no estás y necesitas que vaya contigo? Naruto pareció divertirse con esto por un segundo antes de recordar por qué la detuvo y adoptó una mirada de pavor que ella notó. Por favor, dime que no estás en contra de cocinar mientras estés aquí, siempre y cuando pueda conseguir la comida. Por eso, Valentine-chan. Necesitaba que ella dijera que sí. Realmente no por su propio bien, sino por el bien de la tripulación en su totalidad. Si ella no estaba dispuesta a hacer esto, todos iban a sufrir hasta que llegara el momento de irse. Si todo lo demás fallaba, podría intentar quemar algo de comida chatarra de Gamakichi y Gamatapsu, ya que ambos todavía eran golosos, pero no eran muchos para compartir. En realidad no. No es gran cosa para mí. Admitió la alegre joven, recibiendo un suspiro de alivio de Naruto que la confundió. ¿Por qué importa de todos modos? Los sapos tienen comida, ¿verdad? Oh hermoso San Valentín. Ella simplemente no lo sabía. Sí, lo saben, pero ¿sabes qué comen los sapos, no? Sí, por supuesto que yo. Oh. Asqueroso. Sí, exactamente. Créeme, lo sé. Naruto, ¿tenías que comer? No quiero hablar de ello. En la cima de la montaña, más allá del santuario personal del gran sapo sabio, más allá del punto donde yacía cualquier vida vegetal, había un gran templo de piedra escondido entre las rocas, escondido detrás del flujo de agua que descendía desde la cima de los picos. Era un lugar de difícil acceso para todos, excepto para los sapos más pequeños, pero eran los únicos que sabían de su existencia. Apropiados como eran los designados protectores del mismo. Naruto caminó debajo de una de las cascadas y se sacudió el agua de su cuerpo mientras miraba un lugar al que no se había aventurado en mucho tiempo. El templo fue construido adecuadamente para lo que debía albergar, y mejor hubiera sido con toda la mano de obra de sapos y clones que se invirtió en su construcción. Sin embargo, fue bastante subestimado intencionalmente, con la excepción del diseño que se encontraba en el frente. Un diseño de Rinnegan con 9 tomos distribuidos uniformemente alrededor del ojo. ¡Qué sutil! Naruto atravesó la puerta abierta, lo que significaba que alguien había desactivado la seguridad y ya estaba adentro mientras miraba a su alrededor. En el suelo había un sello que había colocado rodeando otro símbolo como el que estaba afuera donde Shima estaba esperándolo. Hola mamá. Seguro que sabes cómo hacer que alguien espere, Naruto-chan. Dijo Shima mientras Naruto caminaba hacia el centro del sello y se sentaba en medio de él. Luego abrió la boca y dejó escapar una serie precisa de graznidos que causaron que una puerta de piedra descendiera sobre la entrada del templo mientras un conjunto de sellos se extendía sobre ella y luego desaparecía. ¿Listo para el ritual? Vigilaré tu cuerpo. Hasta que vuelvas. ¿Por qué se nos ocurrió este jutsu otra vez? Preguntó Naruto retóricamente, entrando en modo sabio y activando su Rinnegan mientras Shima ponía los ojos en blanco. Oh, sí, para que todos los Biju pudieran ir y hacer lo que quisieran sin tener que preocuparse por ser molestados o destruir cosas. Odiaba hacer este jutsu, pero era probablemente la cosa más compleja que había hecho jamás y le llevó 20 años de estudio llegar a él. Furuinjutsu. Kyusei Toei no Biju, técnica de sellado. 9 proyecciones espirituales de las bestias con cola. Las linternas por toda la habitación con aceite de sapo en su interior se encendieron automáticamente para iluminar el gran salón y revelar encarnaciones de estatuas de los 9 Biju alrededor de la habitación, conectadas por cadenas a una figura directamente frente a Naruto. Con una respiración profunda, Naruto miró fijamente hacia la enorme e imponente estatua humanoide que estaba sentada directamente frente a ellos, con las piernas cruzadas y las manos extendidas, inmóvil. El Gedou Mazou. La estatua demoníaca del camino exterior. Sirvió como medio para la técnica. Con un crujido de su cuello, Naruto formó 3 sellos con las manos mientras sus ojos se iluminaban en un rojo brillante. Kurama. Esto fue todo lo que dijo para iniciar el ritual. El conjunto de sellos en el suelo brilló en rojo cuando Shima saltó fuera de él. Ella no quería involucrarse en el proceso de ninguna manera posible. Los ojos de la estatua del Kyuubi se iluminaron y una silueta de chakra rodeó al Gedou Mazou antes de que una cadena se extendiera rápidamente y golpeara a Naruto justo en el pecho, uniéndolos. Su cuerpo quedó flácido y sin vida en el suelo y adoptó el mismo contorno de chakra que el Gedou Mazou. Shima solo suspiró mientras miraba el cuerpo sin vida de Naruto en el suelo. Solo tú, muchacho. Ella dijo en un tono de voz exasperado.
¿Por qué tienes que idear un jutsu en el que técnicamente tienes que morir para que funcione? En otro lugar del monte Myoboku. Creo que estoy enamorado, dijo Soren en voz alta mientras permanecía atónito frente al recipiente de sake más grande que había visto en toda su vida. Tenía que ser al menos 10 veces su tamaño en altura y circunferencia. ¿Cómo se llama de nuevo este maravilloso lugar? Preguntó mientras le daba al contenedor un abrazo de cuerpo entero. Monte Myoboku. Dijo Gamakichi con una mirada divertida en su rostro mientras el resto de los sapos de nivel jefe, como él mismo, Gamatatsu, Gamaken y Gamabunta, estaban sentados jugando Choan con un croupier de tamaño normal en medio de todos ellos controlando el cuenco. Que contenía los dados. Si necesitas más que eso, simplemente llámanos. Lo dijo en broma. Cualquier humano que pudiera terminar eso de una sola vez moriría por intoxicación por alcohol o algo así. Ser alcohólico o no, eso era irrelevante. El cuerpo humano no podría soportar todas esas sustancias nocivas al mismo tiempo. ¿Había aún más? Hombre, Soren pensó que probablemente no había sobrevivido a ese jutsu de invocación inversa que lo llevó a la montaña. Probablemente murió y en su lugar fue al cielo. Espera, ¿cómo lo bebo? No podía levantarlo para beber porque era demasiado grande. Podría haberle hecho un agujero, pero eso habría desperdiciado demasiado, y tampoco había grifo. Oh, no, estoy en el infierno. Honestamente podría haber llorado. Y no fue el único. Paulie, que se entregaba a su propio vicio, estaba pasando por momentos bastante difíciles. Aparentemente, ya fuera jugando contra humanos o contra sapos, todavía era un asco, maldita sea. ¿Cómo puedo seguir perdiendo así? Gritó Paulie mientras señalaba al sapo de su tamaño y regulaba el juego. Déjame ver esos dados. No hay manera de que no pueda obtener pares o probabilidades. Quizás antes de pedir una trampa debería haber tenido en cuenta el hecho de que estaba rodeado de sapos lo suficientemente grandes como para levantar su barco si alguna vez encontraban una razón para hacerlo. Con una risa estruendosa, Gamabunta sopló el humo de su pipa al aire. Sabes que ni siquiera estás perdiendo tu propio dinero, ¿verdad? No tienes ninguna moneda de las naciones elementales, así que has estado jugando con la de Naruto. Crédito todo el tiempo. Oh. Así, Paulie se calmó y volvió a tomar asiento haciendo un gesto para que el juego continuara. Bueno, está bien, entonces haré la apuesta estándar con probabilidades de ganar. Se estaban adaptando bastante bien entre la totalidad de los sapos. Ayudó que ya habían visto cosas absurdamente raras de forma rutinaria durante meses, si no años, y que en su mayor parte los sapos encontraban divertidos a los piratas Foxhound. Era bastante fácil llevarse bien con la mayoría de ellos, ya que después de haber tratado con Naruto durante años, la excentricidad de su tripulación espaciada entre varias personas fue un bienvenido cambio de ritmo con respecto al único humano extraño que normalmente deambulaba por allí. Después de llevarlos a todos a recorrer el lugar, Fukasaku montó en la espalda de Karoi para descansar sus viejas piernas mientras el pato caminaba siguiendo a Bibi. Ella todavía estaba contemplando las vistas, mirando el lugar con Nojiko. Miss Valentine estaba fuera con Perona y Murek bañándose mientras Diron estaba con Soren y Paulie tocando música para entretener a sus anfitriones mientras bebían y jugaban. De hecho, todavía estaban al alcance de su oído. Se las habían arreglado para deambular hasta un lugar con muchas estatuas de sapos enormes en posturas de meditación que los eclipsaban. ¿A dónde fue Naruto-kun otra vez? Preguntó Nojiko mientras miraba a su alrededor y asimilaba todo. Él realmente no dijo lo que iba a hacer antes de que nos sacaras a todos. Un santuario especial que instaló para albergar un jutsu muy especial. Le informó Fukasaku, mirando hacia la cima de la montaña por una fracción de segundo. No había ninguna razón por la que necesitaran saber exactamente dónde estaba escondida la estructura más importante de la montaña. Él está con mamá en este momento. No sé cuánto tiempo le tomará, pero regresará pronto. Con suerte, porque él era el único que podía usar el jutsu para el que fue construido. Todavía le molestaba un poco que Naruto tuviera que expulsar todo su espíritu de su cuerpo para poder acceder a él, pero no lo usaba mucho así que no aparecía con demasiada frecuencia. Espero que regrese antes de que se haga tarde. Bibi comentó distraídamente en voz baja. Tenía algunas cosas de las que quería hablar con él. ¿Quieres tener una conversación sincera con Naruto-kun bajo la luz de las estrellas? Nojiko respondió en broma al escuchar el comentario de Bibi. Claramente la princesa estaba bastante avergonzada porque pensó que había estado lo suficientemente callada, aunque sé lo que quieres decir.
Parece que sería un lugar muy hermoso por la noche, realmente romántico y todo. Vivi dejó escapar un gemido, deseando poder ocultar su rostro. ¿Por qué siempre tiene que volver a esto? Le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Nojiko comenzó a enumerar cosas con sus dedos. Pasas mucho tiempo rondando por él incluso cuando no estás haciendo nada que implique entrenamiento, pasas un montón de noches en la cofa con Naruto-kun como compañía, y tú. Tenemos mucha más curiosidad que cualquiera de nosotros sobre lo que lo motiva. Con cada cosa que decía su cara se volvía un poco más victoriosa. Después de todo, ¿no se supone que él es tu caballero? ¿Tú, sabes sobre eso? Vivi dijo en un tono de voz cuidadoso que desmentía exactamente qué emoción deseaba transmitir exteriormente en ese momento. Incluso Fukasaku y Karue parecían estar haciendo todo lo posible para mantener las sonrisas alejadas de sus caras. ¿Desde cuándo los sapos y los patos pueden hacer expresiones faciales como esa? ¿Y por qué todos se metían con ella? Probablemente fue porque ella era la más joven. Finalmente, Fukasaku dejó escapar una risita cuando Vivi finalmente hizo un puchero y saltó a la cima de una de las estatuas de sapo a través de sus piernas y luego sus brazos. Oye, ese fue un conjunto de movimientos familiares. Naruto-chan realmente la entrenó, al menos un poco. Vivi siempre fue un poco acrobática. Dijo Nojiko, mirándola mientras la chica más joven le sacaba la lengua y les daba la espalda. Él simplemente hizo que se concentrara en eso y aprendiera a usarlo para luchar un poco mejor. No puede usar chakra ni nada. Sin embargo, ninguno de nosotros puede, todos lo hemos intentado. Por eso arregló mis armas para que funcionaran como lo hacen. Estaba realmente indefenso hasta que tuve que aprender a disparar. Resulta que tenía una habilidad especial para eso. ¿Sin chakras? Bueno, no fue tan increíble. Aunque todos lo tenían, no era difícil creer que los humanos que vivían en otros lugares aprenderían cómo aumentar sus propias habilidades de otras maneras. Después de todo, no tenían un Rikudou Sennin que les enseñara cómo utilizar el chakra. También tenía mucho sentido, porque no había forma de que Naruto permitiera que las personas que no podían defenderse viajaran con él. Había escuchado de Gamabunta y Gamakichi en que se había metido Naruto de vez en cuando. Hablando de las personas con las que viajaba Naruto, tanto Honni como Yosaku pasaron corriendo junto a Nojiko, Karue y Fukasaku gritando algo sobre ir a nadar mientras se quitaban la ropa antes de que el sapo anciano saltara frente a ellos y los golpeara contra el suelo con su lengua extremadamente rápida y poderosa. Nojiko entonces pudo ver por qué Naruto tenía miedo de ser golpeado por los sapos mayores. Dios mío, si Shima también puede hacer cosas así, será mejor que no intente nada sugerente con Naruto-kun mientras estemos aquí porque ella parece enojarse con ese tipo de cosas. Probablemente sería mejor no incurrir en ningún tipo de ira mortal, si es posible. ¿Qué diablos creen que están haciendo, renacuajos? Preguntó Fukasaku mientras Honni y Yosaku se preguntaban qué diablos les acababa de golpear. No hay ningún lugar para nadar por aquí. Yosaku se recuperó primero y señaló en la dirección en la que habían estado corriendo donde se podía ver una fuente. Ahí. Las otras chicas están usando los resortes ahora mismo y la señorita Valentine amenazó con aplastarnos y entramos allí antes de que terminaran. Sí. Dijo Honni en apoyo de su hermano de armas. Originalmente había estado tratando de ayudar a Yosaku a echar un vistazo a Muret, pero ahora realmente querían nadar después de haber sido amenazados y luego escapar de un daño corporal extremo. ¿Cuál es el problema? Ese comentario les valió a ambos varias bofetadas rápidas de la lengua de Fukasaku que los aturdieron profundamente, lo que permitió a Karue unirse al grupo y picotear sus cabezas. No sean tan idiotas apresurados. Eso no es agua, es la fuente del aceite sagrado y es no para nadar. Les gritó en voz alta. Una mirada consternada apareció en los rostros de Honni y Yosaku al darse cuenta de que casi saltaron a una gran fuente de aceite. Toda el agua en la montaña y escoges la única cosa que no es agua para intentar saltar. Desde su lugar encima de la estatua, Vivi observó a Fukasaku destrozar a los espadachines de la tripulación por uno nuevo antes de volver su mirada hacia la cima de la montaña donde se suponía que estaba Naruto. Fue divertido estar allí y un agradable respiro de la constante agitación en la que se encontraban en Grand Line. ¿Pero dónde está Naruto y cuál es la verdadera razón por la que quería venir aquí? Naruto sintió que su alma era arrancada de su cuerpo y volaba a través de la totalidad de las naciones elementales demasiado rápido para verla, haciendo que todo se volviera borroso. Ni siquiera podía ver cuánto habían cambiado las cosas desde la última vez que estuvo en esas áreas. Este era el aspecto del jutsu que despreciaba absolutamente.
Le provocaba un mareo infernal, pero como era solo su alma no podía vomitar ni nada por el estilo. Su cuerpo espectral estaba siendo arrastrado a su destino por una cadena conectada a su pecho según la estructura del jutsu. Y para su sorpresa, esto lo llevó a una parada repentina y abrupta justo en el valle del fin de todos los lugares. Cuando su viaje llegó a su fin y a Naruto se le permitió caminar sobre sus propios pies nuevamente, se tambaleó al azar hasta que recuperó el sentido del equilibrio. Okami, cuando vuelva a mi cuerpo voy a vomitar. Bueno, mira lo que el Shinigami arrastró. Me preguntaba dónde estabas cuando sentí que tu firma de chakra desaparecía. Una voz muy fuerte y retumbante hizo que Naruto prestara atención a lo que estaba exactamente frente a él. Tumbado dentro de la grieta en el suelo que comprendía el valle había un gran zorro con 9 colas gigantescas moviéndose detrás de él, ya sea significando interés o emoción. El gran tamaño del zorro rojo anaranjado era increíble, haciendo que Naruto pareciera una hormiga en comparación. Al mirar la cadena atada a su pecho, Naruto notó que el otro extremo de la cadena estaba atado a una de las colas del zorro. Impresionante, Kurama. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Kurama sonrió, mostrándole todos sus afilados dientes a Naruto mientras el rubio se acercaba a él. Bueno, la última vez que viniste a molestarme fue hace 5 años. Aún te quedas fuera del desierto para que Shukaku no intente hacerlo. ¿Matarte de nuevo? Que se joda Shukaku. Dijo Naruto mientras se acercaba lo suficiente a Kurama para tener una conversación decente y se sentaba. Era como si estuviera charlando con un viejo amigo. Deberíamos haberlo encerrado nuevamente en el Gedou Mazou después de la mierda que hizo la última vez. Oh, pero eres muy amable. Dijo Kurama sarcásticamente, riéndose un poco mientras sus colas bajaban para descansar alrededor de su cuerpo con un golpe resonante. Entonces, ¿qué tienes de nuevo que tuviste que arrancarte el alma para encontrarme? He estado viajando por el mundo. ¿Qué más hay de nuevo? ¿Me despertaste para eso? Debería comerte. No, tonto, el mundo real. El mundo más allá de las naciones elementales. Hay más por ahí, ¿sabes? Simplemente no puedes nadar para verlo. Podría, pero no lo haré. ¿Cuál es tu punto, Naruto? ¿Viniste hasta aquí para contarme sobre tus vacaciones? Ni siquiera me trajiste ninguna foto. Naruto dejó escapar una risa sin humor ante el chiste. Vacaciones. Bien. Esa no era la palabra que usaría para describir lo que estaba sucediendo en los mares. Bueno, supongo que iré directo al grano ya que siempre podemos hablar más tarde. Quiero que vengas conmigo. Los dos se quedaron en silencio y Kurama solo le dio una larga y dura mirada como preguntándole si hablaba en serio. Pero Naruto no retrocedió, no es que el zorro esperara que lo hiciera. Aún así, era una petición bastante pesada. Deje a las cómodas y en su mayoría tranquilas naciones elementales que finalmente ya no pudieron molestarlo a él ni a ningún otro Biju debido a que el jutsu de Naruto realmente los unió al Gedou Mazou, haciéndolos incapaces de ser sellados, o regrese y meta un montón de problemas. Alrededor del mundo entero. Por un lado, en estos días las naciones elementales eran un lugar extremadamente aburrido. Desde que los humanos lo dejaron en paz, Kurama realmente no tenía nada que hacer. No hay excusa para cometer grandes cantidades de destrucción, no hay gente a quien asustar por intentar tratarlo como una atracción turística cuando viajaría y descansaría en algún lugar por un tiempo. A pesar de lo molesto que probablemente sería salir al mundo real con Naruto y lidiar con toda esa basura, probablemente sería más divertido que simplemente holgazanear y no hacer nada. De todos modos, un zorro solo podría justificar holgazanear durante un tiempo. La mayoría de los otros Biju habían encontrado algo que hacer con su tiempo. Gyuki todavía era el guardián de Kumo, e Isobu pasaba el rato en las aguas entre el continente y Mizuno Kuni, como solo algunos ejemplos. Por otro lado, Naruto no lo había molestado por nada importante desde el incidente antes mencionado en el que Shukaku comenzó a mover su peluca y crear tormentas de arena del tamaño de medio país en el desierto, y eso fue hace más de 10 años. Entonces, si Naruto quería que él viniera, probablemente sería un dolor en el trasero de ambos. ¿En serio, en el mundo más allá de los mares? Eso tenía que estar muy lejos. Ir hacia el este pasando las islas de Mizuno Kuni no fue aconsejable ya que los barcos que fueron demasiado lejos en esa dirección nunca regresaron, y para empezar, no parecía haber ningún lugar por ese camino, por lo que de alguna manera tuvo que haber ido hacia el sur desde el continental pasando Mizuno Kuni o dando vueltas alrededor de todo el continente y dirigiéndose hacia el oeste, lo cual era aún más loco, pero era la única dirección que tenía sentido.
¿Qué diablos había descubierto yendo hacia el oeste que valiera la pena para meterse en un lío gigantesco? Dame una buena razón, dijo Kurama, recibiendo una mirada extraña de Naruto, quien estaba a punto de abrir la boca y responder hasta que el mamut Kitsune lo interrumpió nuevamente. No menciones viejas y polvorientas historias de guerra. Quiero una buena, relevante y actual razón como por qué debería poner mis colas en juego aquí. ¿Colas en la línea? El viejo zorro tacaño tenía cierto don para lo dramático, ¿verdad? Con un gruñido, Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y comenzó a pensar en cualquier razón por la que Kurama quisiera involucrarse. Se quedó en blanco porque nada de lo que pasaba más allá de las costas de las naciones elementales tenía nada que ver con captar su interés. Vamos. ¿Recuerdas justo antes de que terminara el jutsu para proteger al Biju cuando causaste esa avalancha y eso? Deslizamiento de tierra ante Tsunokuni y los samuráis se enojaron. Divagaron sobre cómo si no iba a sellarte para siempre lo harían. ¿Recuerdas cuando tomaron tus colas y yo necesitaba? Sí, lo recuerdo. Kurama interrumpió antes de que Naruto pudiera terminar su historia, apartando su mirada del humano parecido a un insecto con una mirada casi avergonzada en sus ojos. Naruto y algunos de los sapos más grandes tuvieron que salvarle el trasero. ¿Cuál es tu punto? Lo que quiero decir es que me debes un hermano sólido, dijo Naruto, colocando una mano amistosa en el hocico de Kurama con una sonrisa en su rostro. ¿Y no lo mencioné durante cuántas décadas? Bueno, lo llamaré. Ven conmigo un rato y te traeré. Vuelves enseguida. ¿Cuánto dura un poco? Ni siquiera cerca de 100 años ni mucho menos, así que tú más que nadie deberías considerarlo un paseo. Naruto pudo ver el destello de pensamiento en el rostro de Kurama y supo que no solo estaba pensando que tenía que defender su orgullo y devolverle un favor, sino que estaba tan extremadamente aburrido que lo tomaría solo para ver qué tipo de cosas salvajes había más allá de toda el agua interminable que logró captar la atención de su antiguo Jinchuriki. Todo lo que necesitaba ahora era un poco más para clavar la daga en casa y asegurarse una compañía de 9 colas. ¿Recuerdas eso que trabajamos durante los últimos días antes de que terminara el jutsu que los unía a todos de forma segura al Hedou Mazou? Descubrí cómo perfeccionarlo. Se necesita un camino, no un clon. Por la mirada en los ojos rojos de Kurama, Naruto pudo decir que había logrado vendérselo. Justo ahora, las colas de Kurama comenzaron a moverse lentamente nuevamente detrás de su cuerpo. Naruto realmente esperaba no golpear algo y arruinar el paisaje. ¿Pensaste que podrías usar un camino? ¿Y cuando se te ocurrió esa idea? Odias usar los caminos. No los usarás en absoluto. Así que no puedo imaginarte usándolos para experimentar con algo. No, corrigió Naruto, odio usar los caminos, pero eso no significa que nunca los haya usado. Simplemente es engorroso hacerlo. Tenía que controlarlos a todos él mismo, y ni siquiera podían alejarse tanto de su cuerpo o de lo contrario no podría usarlos en absoluto. Si ese fuera el caso, de todos modos también podría ceñirse a los 5 clones que podría hacer mientras está en modo sabio. Además, esos receptores de chakra también parecían bastante brutales. De cualquier manera, lo descubrí para darte un cuerpo real. Entonces, ¿qué tal? Un suspiro de Kurama casi hizo volar a Naruto río abajo en el valle, pero se mantuvo firme con un poco de chakra dirigido al suelo y un puñado del pelaje de Kurama. ¿Harías del cuerpo de un zorro un camino? Porque yo no. Sé cómo caminar como un ser humano y no me rebajaré en aprender cómo hacerlo. No es un problema, amigo. Lo creas o no, ya no eres la cosa más rara que he visto en mi vida. De hecho, probablemente encajaría perfectamente. Ponerte en un zorro como camino funciona perfectamente. Siempre y cuando no tuviera que compartir un campo de visión con él, lo cual no debería haber tenido que hacer porque su idea definitivamente funcionaría. Para empezar, lo de la visión compartida era porque odiaba usar clones con el Rinnegan. Está bien, tienes un trato. Sácanos de aquí, terco bastardo. Naruto tuvo que luchar contra el impulso de soltar un grito mientras hacía el sello de liberación para el jutsu de proyección de 9 espíritus, retracción del alma. Uzumaki Naruto y Kurama. Ordenó Naruto mientras tanto su cuerpo espectral como el de Kurama brillaban momentáneamente. ¿Querrás prepararte? Él advirtió. Kurama nunca había hecho esta parte. Kurama levantó una ceja mientras se preguntaba por qué.
No tuvo que preguntarse por qué por mucho tiempo antes de que se encontrara tirado sin huesos a una velocidad ridícula a través del aire junto con Naruto a través de la cadena espiritual que lo unía al Gedou como si estuvieran siendo arrastrados. ¿Quién vendría? ¿Te viene bien un jutsu como este? Las lágrimas generadas por tener los ojos bien abiertos en el viento llegaron a los ojos de Kurama cuando miró y vio exactamente lo mismo que le sucedía a Naruto. Al viejo Rikudou Zenin nunca se le ocurrió una tontería como esta. Bueno, supongo que soy más genial que él. Naruto gritó en respuesta. Monte Myoboku Templo del Biju. Shima se despertó de su sueño cuando, después de varias horas de que el cuerpo de Naruto estuviera inerte y muerto, la estatua de Gedou disparó 2 veces una fuerte ráfaga de chakra a través de la cadena conectada al pecho de Naruto, dejando escapar un par de ondas de choque que la lanzaron de espaldas contra la pared. El sello en el suelo brilló una vez más y los ojos rojos de la estatua del Kyuubi volvieron a su estado normal cuando la cadena en el pecho de Naruto se retrajo y las cadenas alrededor de la estatua del Kyuubi también lo hicieron, lo que significa que ya no estaba atada al Gedou y corría el riesgo de ser sellado nuevamente. Al menos lo sería si no lo fuera ya. Shima se sacudió las telarañas de la onda de choque y se levantó para ver a Naruto removiéndose en el suelo, ya no en modo sabio y ya no con su Rinnegan activo. ¿Estás bien, Naruto-chan? Ella preguntó mientras caminaba hacia él. Al menos recuperaste tu alma. ¿Hay algún pasajero a bordo otra vez? Sin responder al principio, Naruto se levantó siseando de dolor antes de levantarse la camisa y mirar el sello en su vientre. Era como si hubiera sido grabado nuevamente en su carne y palpitara con un destello rojo, lo que significa que algo estaba detrás de él nuevamente. A pesar de que acababa de recibir el puñetazo del infierno a través del Gedou y el jutsu de su propia creación, después de ver esto, Naruto no pudo evitar sonreír ante la marca. Bienvenido de nuevo, compañero.